Nos toca el capítulo número 16 del libro de Números. Nos toca el capítulo número 16 del libro de Números. Tiene por título La rebelión de Coré. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijo de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de las congregaciones, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová. Mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Jehová a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliad, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñores de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos. Y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios
Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré y Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán y a los ancianos de Israel. Y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de la tienda de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si, si como mueren, si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas cosas, todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Y el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová.
Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y he aquí, la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron a Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se supo entre los muertos y los vivos y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Gloria a Dios, santo es tu nombre. Volvamos entonces al inicio un momento. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos que el título es La rebelión de Coré. Entonces veamos por un momento qué significa rebelión. Recordemos que rebelión es toda desobediencia al mandato de Dios. Rebelión es toda desobediencia al mandato de Dios. Un ejemplo, aparte del que acabamos de leer, recuerden que tenemos el ejemplo de Saúl. Saúl fue a la guerra y Dios le dio instrucciones. Jehová le ordenó a Saúl destruir a todos los amalecitas y todos sus animales. ¿Y qué hizo Saúl? Desobedeció. Y perdonó a lo mejor de las ovejas y vacas para sacrificarlas a Jehová. Jehová le dijo una cosa, le dio una instrucción, y Saúl hizo como él pensó, como él creyó. Hizo lo contrario. Desobedeció. Y cuando uno desobedece a Dios, eso es rebelarse contra Dios. Por eso que dice la rebelión de Coré. ¿Y qué pasó con Saúl? Saúl fue desechado como rey, porque desobedeció, se rebeló contra Dios. Y Dios bueno, sigamos entonces. Fue desechado por Dios, lo desechó Jehová. Entonces, sigamos. Vemos que hay un versículo, vamos aquí a leer un versículo. Por ejemplo, ¿qué dice en Tito? Tito capítulo 3 del versículo 10-11 dice, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Luego de leer esta historia, ¿qué nos está diciendo Tito? Que al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación,
deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Entonces vamos a ver qué significa esa palabra de deséchalo. ¿Qué significa? Etimológicamente la palabra desecho proviene del latín desectus, que significa cortado o separado. Cortado o separado. Allí en el caso de Saúl, Saúl fue desechado como rey, desechado, separado, cortado. Dios lo quitó y levantó a otro. Aquí en este caso de rebelión o en cualquier otro caso que también puede hoy en día, lo que es en las congregaciones. Vamos a llevar esto a hoy en día en las congregaciones. Entonces estamos viendo que desecho, la palabra desecho, que significa cortado o separado. Cortado o separado. Entonces dice también en Romanos, nos habla, Romanos 16, del 17 al 19, dice, y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Vemos que eso es igualito, lo que pasó allí en la historia de Coré, la rebelión de Coré, hoy en día sigue pasando dentro de las congregaciones. Dentro de las congregaciones hay personas que van en contra de la palabra del Señor. Personas que se oponen, personas que dividen, que se les llama una y otra vez la atención y no quieren alinearse a la palabra, sino que están allí siendo utilizados por el maligno para dividir, para destruir la iglesia, la congregación. Y muchas iglesias que han vivido eso, se han dividido, se han destruido. Por esto mismo. Entonces Dios nos llama primero a desecharlos, a ese tipo de personas, a desecharlos. ¿Y qué es desechar? Que dijimos, cortar, cortado o separado. O sea que ese tipo de personas hay que cortarlo de la congregación, separarlo de la congregación. ¿Qué sucede cuando ese tipo de personas, que por eso es que se dividen y pasan cosas, se destruye una congregación? Cuando la persona se deja en la congregación. La persona se le llama la atención una vez, otra vez. El pastor habla con esa persona, los líderes con los líderes y todo, y la persona no quiere alinearse. Está dividiendo la congregación, murmurando en contra de los pastores, en contra de los líderes, así mismito como hizo Coré. Se le llama la atención, y la persona no quiere, no quiere. Entonces a ese tipo de persona dice aquí que hay que cortarlo o separarlo de la congregación. Si no se hace eso, como muchos hacen hoy en día, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa allí con Coré? Como que pasó con Coré, el caso de Coré, y ya el caso que ya vinimos estudiando de los 12 espías. ¿Qué pasó con el caso de los 12 espías? 2 que hablaron bien y 10 de los espías que hablaron mal. Y empezaron a hablar mal, diciendo que no podían, que ellos eran más fuertes que ellos, y empezaron a hablar de una manera sin fe. Empezaron a murmurar. ¿Y qué dijo las escrituras? ¿Qué enseñó las escrituras? Que ellos, por su forma de hablar, todo el pueblo comenzó a murmurar. O sea que allí hubo una contaminación. Esa persona
que estaba mal, contaminó a todos los demás. Porque hay una contaminación. Y eso es lo que pasa hoy en día. Cuando se deja a esas personas dentro de la congregación que no tienen el interés de cambiar, de alinearse a la palabra, de obedecer, de someterse a Dios, sino que se van en contra de la obra de Dios, del Señor mismo, en contra de los pastores, en contra de los líderes, y se quedan allí en la congregación, ¿qué hacen? Contaminan a los demás, contaminan. Y llega un momento, primero, que comenzó con un grupito de 3, de 4, 5, va a llegar un momento donde ya casi toda la congregación está contaminada. Así como pasó con lo de los 12 espías. Se contaminan los que escuchan. Entonces ahí es donde viene la división y prácticamente muchas iglesias, muchas, se han deshecho. Por eso mismo. Porque las personas que están mal, que tienen otro espíritu, como se decía allí, que estuvimos leyendo en los 12 espías, que los dos que hablaron bien sí tenían el espíritu de otro espíritu. Entonces, cuando ellos quedan dentro de la congregación, es para hacer estragos, para dañar, para dividir, para poner en contra. Y ahí es donde toda la iglesia dañada. Ya después que se deja, es algo delicado, es algo delicado. Y no estamos hablando de una persona de que de repente habló mal y tal, no. Estamos hablando de personas que le han dado oportunidades y oportunidades y oportunidades. Y la persona no quiere entender, no quiere recapacitar ni quiere cambiar. Y han pasado meses y la persona todavía en contra de la palabra, en contra del Señor mismo. No estoy hablando de una persona que de repente hizo algo y ya no. Son personas que ya insisten, insisten, insisten y pasan los meses, el tiempo, insisten en el mal. Insisten en el mal. Entonces dice también, vemos también en Romanos 16, 17 al 19, dice, y ahora mis amados hermanos, les pido algo, tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes les enseñaron. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Y como dice Amós 3:3, dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Si esa persona que está allí no está de acuerdo con la enseñanza bíblica, con las doctrinas, con lo que se está enseñando, que está en la Biblia, ¿qué hace allí? Si no está de acuerdo, ¿qué hace allí? Entonces vemos quién fue Coré. Coré, la historia que leímos, Coré fue el nieto de Coat, como coatita. Coré era uno de los responsables que transportaron los objetos del tabernáculo, incluido el arca del pacto, de un lugar a otro. Eso lo podemos verificar en Números, capítulos 3, del 27 al 32. Los coatitas reportaban al hijo de Aarón, Eleazar, quien supervisaba los artículos del tabernáculo. Y Coré no estaba satisfecho con su asignación. Él quería ser sacerdote.
celoso y resentido por su posición, como que yo llevando objetos o yo puedo hacer algo mejor. ¿Qué hizo él? Cuestionó a Aarón y a sus hijos de ser los únicos mediadores ordenados por Dios para el pueblo. Entonces Coré argumentó que toda la comunidad tenía el mismo derecho al sacerdocio. Entonces no solamente desafió a Moisés y a Aarón, sino a Dios mismo. ¿Quién fue quien escogió a las personas, a los levitas, a las personas para ser sacerdotes? ¿Fue Moisés? No, fue Dios mismo. Dios escogió a los que iban a ser sacerdotes. Dios escogió a los que iban a ayudar con el tabernáculo, a desarmarlo, a volverlo al mar, quienes iban a llevar los objetos. ¿Y fue quién que fue el que lo escogió? Dios. Y Coré no le pareció lo que le asignaron a él. No es lo mismo hoy en día lo que pasa hoy mismo dentro de las congregaciones. Se le asigna a un hermano, una hermana, Dios dirigiendo al pastor, se le asigna a los hermanos o a las hermanas los que les toca, lo que el Señor quiere en qué área trabajen, y viene el hermano o la hermana no está de acuerdo, no le gusta, pues no, porque piensa que ese no es su asignación, ese no es su lugar. Él quiere el otro, como aquí. Él quería era ser sacerdote. Él no quería llevar ninguna pieza, ningún artículo del tabernáculo. Él quería el sacerdocio. Pero ¿quién fue el que los escogió a cada quien para ese trabajo, sino Dios? ¿Quién fue? Sino el mismo Dios. El mismo Dios. Y fíjense cómo se levantó. Cuando una persona se levanta en contra, se está levantando en contra de Dios, porque fue Dios quien armó todo eso. Quien guió a Moisés, le dijo a Moisés, cada cual, todas las instrucciones que se hicieron, Dios les daba todas las instrucciones a Moisés. Y Moisés le hablaba al pueblo. Moisés nunca decidió nada por sí mismo. Bueno, vamos a hacer esto, o hoy vamos a hacer aquello. No, Dios siempre le dio las instrucciones a Moisés y Moisés le daba la instrucción al pueblo, a los levitas, todo tal cual como tenían que hacerlo. Pero siempre hay alguien que no está de acuerdo. Siempre hay alguien que se revela, que no le gusta, no, a mí no me gusta esto, yo no voy a llevar esto. Mejor denme lo otro. Ven que eso es lo mismo que hoy en día sucede. Ven que eso es lo mismo. ¿Y qué hace Dios con esa gente? Gente que se revela contra él, porque no es contra el pastor, no contra los pastores, los líderes. ¿Se rebelan con quién? Contra Dios. ¿Qué hizo Dios aquí? Los cortó. Los cortó. Murieron. Murieron todos los que se rebelaron, los que murmuraron. Dios los eliminó de entre el pueblo. Se abrió la tierra y se los tragó. Cuando vimos también el capítulo de los 12 espías, ¿qué hizo Dios contra aquellos que se levantaron en contra de él y murmuraron? Les cayó plaga. Fue el mismo Dios que hizo que les cayera plaga. Plagas son enfermedades, enfermedad, muerte. ¿Y qué? Ellos murieron. Murieron. Todo el que se rebela contra Dios, todo el que no se somete a Dios, el que lleva la contraria a Dios, termina mal. Termina mal. Dios los cortaba. O sea, eran eliminados, ya no podían seguir más entre el pueblo, porque ellos morían. Las mismas maldiciones caían sobre ellos por el pecado, por rebelarse contra Dios. Como ya hemos hablado, la murmuración, la crítica, todo eso trae maldición sobre la persona. Por eso que mucha gente estará enferma, todo eso. Porque eso es pecado. Y todo el pecado trae maldición sobre la persona. ¿Qué son maldiciones? Cuando hablamos de las consecuencias de obedecer a Dios, las bendiciones de obedecer a Dios.
Y cuando la palabra nos enseña también de las consecuencias de desobedecer a Dios. Esas son las consecuencias de desobedecer a Dios. La persona cae en maldiciones, maldiciones sobre su vida, sobre su hogar. Ahí vemos cómo Coré, el que pecó fue Coré, no pecó la mujer, no pecó los hijos. Y sin embargo todos, cayó todo sobre ellos, la maldición sobre todos. Ellos murieron. Todo lo que eran de ellos, ganado, todo lo que era de ellos, todos murieron. La tierra se abrió y los tragó. Entonces estamos viendo que hoy en día cuando alguien se rebela contra Dios, una persona que no entiende, que se le explica, se le habla con la palabra, se le llama, se le exhorta y continúa haciendo puro el mal, esa persona hay que cortarla, apartarla. ¿De dónde? No es que va a morir, no. Hay que apartarla del pueblo, hay que apartarla de la iglesia, hay que cortarla de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia no la dañe, no la contamine. ¿Qué hacía Dios? Cortaba a la persona, morían. Porque eso es como una fruta dañada, usted la deja allí y a la final esa contaminación daña a todas las demás. Así mismito. Usted deja a esa persona que no ha querido, que no, y la deja allí, esa va a contaminar así como las 12 espías que empezaron a murmurar y hablar y hablar y hablar y hablar, y contaminó a todo ese pueblo. Después que se contamine toda esa iglesia, después ¿qué va a pasar allí? Allí es donde viene la división, la destrucción, todo, y se deshace toda la iglesia. Por no haber sacado esas personas de allí, no haberlas cortado, sacado de allí a tiempo de la congregación. Porque si esas personas no están de acuerdo con la doctrina, están en contra de todo lo que el pastor dice, es lo que dice la palabra. ¿Qué hacen allí? Estarán dos en desacuerdo y estarán juntos. ¿Qué hacen allí? Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Entonces tenemos que meditar en esto, porque esto que sucede a nivel mundial en las congregaciones, porque el enemigo siempre busca, el que divide es el enemigo, el que destruye las iglesias es el enemigo. Y estas son estrategias que él usa. Pero si uno aplica la palabra, si uno se deja llevar con la enseñanza de la Biblia, el Señor siempre nos va a librar de esas cosas, de que se destruya una congregación, de que se divida. El Señor nos va a librar si uno aplica la palabra. Y para eso es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el manual de vida. Todo está aquí en la Biblia, todo te lo explica la Biblia. Ay, no, pero es que mire, me da cosita, que el hermano, sí, yo tengo la esperanza de que algún día Dios lo vaya a cambiar. Y ese hermano sigue haciendo por ahí, sigue metiendo y por dentro y los hermanos los demás contaminándose. Porque donde quiera que llegan es hablando división, división, división. Hablando en contra, hablando en contra. Se contamina toda la iglesia. Cuando usted ve ya la iglesia está toda contaminada. Contaminada. Y fíjense el caso de María y Aarón, los hermanos de Moisés, cuando murmuraron con él porque se casó con la mujer cusita. Cuando hay así contaminación, el pueblo se detiene. Ellos tuvieron que esperar 7 días a María, porque María había que sacarla del campamento del pueblo. Fíjense, había que excluirla, porque estaba contaminada. Ella la sacaron, estaba leprosa. No podía estar dentro con el pueblo, no podía. La sacaron como quien dice fuera de la iglesia. Hasta que fue limpiada y ya pudo entrar. Por una murmuración, porque murmuró contra Moisés. Fíjense, ella fue apartada. La sacaron fuera de la congregación. Entonces ya después que quedó limpia, vamos a decir, reflexionó y ella cambió. Porque hasta reconoció, Aarón ahí reconoció el pecado, todas esas cosas,
y después fue otra vez agregada a la congregación. O sea, hubo un cambio allí, hubo un cambio en ellos, porque si no, hubiesen sido cortados, como ha hecho Jehová en todos estos relatos. Dios los hubiese matado, con una plaga o algo, los consume con fuego. María recibió una consecuencia, pero no de muerte. Pero con eso aprendió la lección. Y fíjense, entonces todo eso, el pecado de la murmuración, todas estas cosas, detienen al pueblo. Se retrasaron ellos 7 días. Imagínense cuando todo un pueblo está contaminado, porque están allí personas que están trabajando para el enemigo y están haciendo ese trabajo. Todo el pueblo contaminado. Por eso es que el pueblo no avanza, no crece, está estancado. Muchas cosas pasan allí espirituales. De repente no vemos como antes, que Dios venía, sacaba fuego, abría el piso y la gente moría. Pero espiritualmente hoy siguen pasando cosas. Claro que sí. Espiritualmente siempre hay una consecuencia, porque todo eso es pecado. Todo eso es pecado. Y nosotros como hijos, hijas de Dios, tenemos que estar pendientes de eso. Tenemos que meditar en eso. Porque cuando pasan situaciones así, no se aplica la palabra del Señor. Y por eso es que pasan muchas cosas terribles. Se dividen las iglesias y ya más nunca se vuelven a levantar por la división. ¿Por qué? Porque no hacen lo que la palabra de Dios dice. Esas personas están allí terribles, las dejan dentro de las congregaciones y ¿qué creen que van a hacer? Cosa buena, ¿no? Van a estar allí trabajando, trabajando, trabajando hasta que pudran toda la congregación. Entonces que esto sea como meditación para la iglesia de Cristo, para los pastores, que son los responsables principales de todas estas cosas. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Te pedimos que esta tu palabra, Señor, penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y produzca fruto a 100 por 1. Sellamos toda esta tu palabra, oh Dios, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.